Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Señor de los Seguros Podcast. Hoy tengo una invitada conmigo, una mexicana, pues lo voy a decir en términos franceses, una mexicana chingona. Yo conocí su historia en Instagram, es una doctora mexicana que estudió en el Poli, que por alguna razón extraña, ahorita nos va a contar, llegó a la NASA y después ahora está estudiando medicina, bueno, no estudiando, ejerciendo medicina en Estados Unidos. Estoy con la doctora Abril Carrillo. Abril, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muchas gracias. Todo bien, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el tiempo que me vas a dedicar el día de hoy. No, a ti, gracias por el que nos vas a dedicar a nosotros. Oye, cuéntanos quién es Abril Carrillo. Cuéntanos un poquito de ti. Pues yo soy médica, soy mexicana. Por cosas del destino, en realidad yo nací en Estados Unidos, pero me crié, estudié en México, decidí hacer la carrera de medicina en México. Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Y durante la carrera, por una serie de cosas que vamos a platicar ahorita, tomé la decisión de ir haciendo los exámenes y todo el proceso para poder hacer mi residencia en Estados Unidos. Y hoy en día soy residente de medicina interna en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos, residente de segundo año. El segundo año. Oye, antes de avanzar, cuéntanos cómo fue tu experiencia de estudiar aquí medicina en el Politécnico acá en la Ciudad de México. Pues lo recuerdo con mucho cariño. Fueron años difíciles. La carrera de medicina es una carrera muy demandante, demandante de horas, demandante de sacrificio, demandante de años. Y el Instituto Politécnico Nacional es una gran escuela, pero igual que todas las instituciones públicas en México, pues tiene muchas deficiencias y le hace también la vida difícil a uno en muchos sentidos. Entonces, fueron años complicados, pero que recuerdo con mucho cariño. La carrera de medicina en la mayoría de las escuelas en México dura 7 años, entonces es una carrera larga. Los primeros 5 años de la Escuela de Medicina en México son muy parecidos a cómo es la Escuela de Medicina en Estados Unidos. La mitad del tiempo estás haciendo tus materias básicas de ciencias básicas, no sales de la universidad. Y la otra mitad de esos primeros 5 años empiezas a hacer tus rotaciones clínicas. Entonces empiezas a rotar en varios hospitales para tomar varias materias. Yo estuve en muchos hospitales en la Ciudad de México. Traté de mantenerme más en hospitales grandes y en los institutos, entonces tomé varias de mis materias, por ejemplo, en el GEA González, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el de Enfermedades Respiratorias. Estuve en Pemex también un semestre, en uno de los hospitales de Pemex, y después se vino la pandemia. Entonces, yo, si no mal recuerdo, creo que el último año, casi el último año de la carrera lo hice en línea, porque con la pandemia no dejaban a los estudiantes estar en los hospitales. Entonces me aventé la última parte de mi carrera de medicina en línea y después entré al internado. Yo pude hacer mi internado en el Instituto Nacional de Nutrición en El Salvador Subirán, en la Ciudad de México, que es una gran sede para poder hacer cualquier cosa, pero incluyendo el internado. Hice mi internado en El Salvador Subirán y decidí hacer mi servicio social también en El Salvador Subirán en investigación en el área de reumatología. Eh, no sé si sabes, pero en México todo el mundo está obligado a hacer un año de servicio social al final de la escuela de medicina, y casi siempre los estudiantes se van a zonas más rurales del país a ejercer como médicos generales. En mi caso, yo decidí mejor hacer investigación para poderme quedar en la Ciudad de México, para poder tener más tiempo de estudiar y prepararme, porque yo ya estaba en todo mi proceso para Estados Unidos y me quedé haciendo investigación en El Salvador Subirán, en reumatología. Una vez que me graduó, yo ya había hecho la mayoría de los exámenes y había cumplido con los requisitos para poder aplicar a la residencia en Estados Unidos, pero estuve trabajando algunos meses en lo que el proceso se finalizaba. Estuve trabajando algunos meses como asistente de cirugía plástica en el Hospital ABC en Santa Fe, y fue en esa época donde me aceptaron para hacer la residencia en Estados Unidos, y entonces yo llegué a Dallas en junio del año pasado, del 2024. Oye, antes de llegar a Dallas. Ah, bueno, y me salté la Ah, NASA. sí. En ese Sí, ya.
Yo dije, ¿y dónde quedó la NASA? O sea, Está la NASA. sé que Fue un también poco está en antes de Dallas. venirme a Ah, Dallas. ándale, También ajá. ahorita les puedo platicar de eso, pero en ese inter también estuve en la NASA un poco más de un mes. Cuéntanos cómo es que de repente en todo ese inter llegas a la NASA, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo le hiciste para llegar a la NASA? Claro, lo que pasó es que cuando yo estaba haciendo todo mi proceso para poderme venir a hacer la residencia a Estados Unidos, en alguna de las tantas páginas de internet donde se tiene que informar uno acerca de los programas de medicina interna y los programas de residencia en general para acá, por cosas del destino y por casualidad, vi por ahí que una de las residencias que se ofrecen en Estados Unidos, de las residencias médicas, es la residencia en medicina aeroespacial. Eso en México y en la mayoría de los países en Latinoamérica no existe, como tal una residencia médica formal en medicina aeroespacial, entonces yo no sabía qué era, pero me llamó muchísimo la atención. Entonces me puse a investigar un poquito más acerca de qué es la medicina aeroespacial, de qué se trata, qué hacen, quién ofrece ese programa. Y me pareció súper interesante cuando empecé a averiguar un poco más, para los que no sepan, que creo que somos la mayoría. La medicina aeroespacial es algo parecido a lo que sería la medicina del trabajo, por así decirlo, en otros países, pero que solo se dedica a atender a pilotos y a astronautas. Entonces, un poco como de medicina ocupacional, que a quien atiende es a gente en condiciones muy específicas o en exposiciones laborales muy específicas, como lo son los pilotos y los astronautas. Y en una de esas, en mi investigación acerca de qué era la medicina aeroespacial, encontré este programa de la NASA para poder hacer una rotación médica en medicina aeroespacial. Es un programa que ofrecen tanto para estudiantes de medicina como para residentes, como para ya adscritos y graduados, o sea, médicos, para venir a hacer un programa de un mes para saber más y desarrollar un proyecto que tenga que ver con la medicina aeroespacial. Los requisitos son un tanto específicos y un tanto estrictos. Y yo diría que la limitante más grande que yo he encontrado cuando le platico a otra gente, sobre todo a otros compatriotas acerca de esta oportunidad que ofrece la NASA, es que uno de los requisitos es que se tiene que ser residente o ciudadano americano. Por cuestiones como de seguridad nacional, ellos en este programa en lo específico no aceptan a extranjeros que no sean residentes, o sea, que tengan una green card, por ejemplo, o que no sean Ujú. ciudadanos americanos. Yo creo que ese es como el limitante más grande. Y yo, como nací en Estados Unidos por cosas del destino, soy ciudadana americana y pude aplicar. De ahí en fuera los requisitos son o ser estudiante de medicina, o ser residente, o ser médico y poderlo comprobar, y algunas otras cosas que te piden como mucho menos estrictas. Yo la verdad es que apliqué sin muchas esperanzas de que me fueran a aceptar, pero me pareció una oportunidad que sonaba increíble y que dije, si cumplo todos los requisitos, pues no pierdo nada, ¿no? Lo único que uno no logra en esta vida es lo que, con seguridad, es lo que uno no intenta. Entonces, apliqué sin muchas esperanzas y un par de meses después que yo sabía que era alrededor de la fecha en la que nos iban a avisar si nos aceptaban o no, me estaba yo bañando, entré a mi correo electrónico y me llegó una carta de aceptación de la NASA que me iban a aceptar para su programa de medicina aeroespacial el año que seguía, en abril del año siguiente. Yo en esta época ya había terminado la carrera de medicina, estaba trabajando en el ABC de Santa Fe y me fui todo el mes de abril al programa de medicina aeroespacial en la NASA. Y si bien creo que no es un área que yo voy a perseguir profesionalmente, el programa está hecho para, sobre todo para la gente que quiere dedicarse a hacer medicina aeroespacial. Creo que yo no está en mis planes. De todas maneras, me pareció una de esas oportunidades y una de esas experiencias que solo puede vivir uno una vez en la vida y que muy poca gente tiene acceso. Entonces fue muy surreal. Tomas clases, tomas varios cursos acerca de medicina aeroespacial, pero también te dejan entrar a algunas partes de las instalaciones a las que muy poca gente tiene acceso. Acceso. Entonces, por ejemplo, conocí astronautas, conocí a varios de los astronautas que trabajan en la NASA.
Nos dieron también varios recorridos y varias pláticas en varios de los laboratorios que tienen en la NASA, en los centros de entrenamiento. Pudimos ver a los astronautas entrenando, a varios de los simuladores, incluso nos dejaron usar nosotros varios de los simuladores. Entonces, la verdad es que fue una experiencia surreal que estoy súper agradecida que tuve la oportunidad de tener y que yo sé que muy poca gente tiene acceso, entonces me siento súper privilegiada de haber podido estar ahí. Pero más o menos de eso se trató. ¿Y estuviste ahí como un año con ellos o cuánto tiempo No, no, estuviste? no, es un programa de un mes, poquito más de un Ok, mes. de un mes y ya si calificas y si te quieres quedar, tú Si decides que tú te quedas. quieres hacer medicina aeroespacial y eso es lo que decides hacer con tu vida y con tu carrera, puedes más adelante, una vez que cumples los requisitos, porque para poder ser médico aeroespacial tienes que haber hecho una residencia médica primera, que puede ser medicina interna, puede ser medicina familiar, puede ser medicina de emergencias, hay algunas opciones, pero esas son las más comunes. Entonces, por ejemplo, si yo eso es lo que yo quisiera hacer de mi carrera, tengo que acabar medicina interna y ahora sí puedo aplicar a medicina aeroespacial. Hay pocos programas en Estados Unidos que lo ofrecen y después de eso puedes trabajar en un lugar como la NASA o algunas de las compañías espaciales privadas que han tenido como mucho auge en los últimos años. Ya. Oye, ¿y regresaste entonces a México y de ahí calificaste o decidiste irte ahora a donde estás trabajando actualmente? Exactamente, acabé lo que estaba haciendo en la NASA, me regresé a México un mes y después tuve que ya regresar a Estados Unidos para empezar mi residencia. Cuéntame, ¿cómo fue que hiciste o sacaste la residencia? Perdón, no escuché esa parte. ¿Cómo fue que qué? Ah, Perdón. ¿cómo fue que solicitaste ahora la residencia en donde estás trabajando actualmente y regresaste a México? ¿Cómo le hiciste para Un solicitar proceso esa residencia? complicado, es un proceso largo de años y de muchos exámenes. Yo afortunadamente tomé la decisión de que quería venirme a hacer mi residencia a Estados Unidos años antes de acabar la escuela de medicina en México. Entonces, para mí el COVID, ¿Cuántos años antes? Perdóname la interrupción. en mi ¿Cuántos caso años antes de que particular, acabaras? en mi caso en lo particular, tomé la decisión un poquito más de 3 años antes de terminar la escuela de medicina, o sea, como a la mitad de la carrera fue que yo Ujú. tomé la decisión de hacerlo ya con seriedad. Em, no todo mundo lo decide tan pronto como yo, pero la ventaja de haberlo decidido tan pronto como yo es que pude empezar el proceso años antes y entonces yo no tuve que esperar una vez que me gradué. Entonces, es un proceso en el que yo diría que la parte más importante y limitante son los exámenes. Se tienen que tomar por lo menos dos exámenes importantes, largos y complicados antes de poder aplicar, que son los famosísimos STEPS, los USMLE STEPS, así se les conoce. Es un primer examen que es el Step 1, que es de ciencias básicas, un segundo examen que es el Step 2, que es como de ciencias clínicas, y se tiene que tomar un tercer examen que es como menos complejo, que es un examen de inglés médico, que es el OET o OET. Después de eso, se tiene que cumplir con algunos otros requisitos em, y también es favorable para tu proceso si pudiste hacer rotaciones en Estados Unidos como estudiante, o sea, rotaciones clínicas en hospitales en Estados Unidos. Es bueno para tu aplicación también haber hecho investigación, entonces tener experiencia en investigación, tener artículos publicados, haber presentado en conferencias y todo eso forma parte de tu aplicación para que una vez que cumples con todos los requisitos y acabes la escuela de medicina, puedas aplicar para hacer la residencia en Estados Unidos. Yo diría que es un proceso que si de verdad estás muy convencido y tienes mucho tiempo disponible y ya acabaste a lo mejor la escuela de medicina, lo mínimo que te vas a tardar, yo creo, en cumplir con todos los requisitos sería año y medio, a lo mejor 2 años. Y puede ser un proceso tan largo como tú lo dejes ser. También he sabido de gente que ha estado en este proceso 7 años antes de poder aplicar a la residencia. Ok, o sea, a ti te ayudó mucho estar en investigación cuando me contaste hace ratito. Hiciste investigación acá en El Salvador, Subirán, y eso también te ayudó para tu proceso de ir a Estados Unidos. Sí, eso me ayudó. Ya. También tuve yo la oportunidad de hacer una rotación durante la escuela de medicina. Me fui a rotar, durante mi servicio social, de hecho, me fui a rotar un mes a la Universidad de Miami.
Hice una rotación Ujú. de un mes en la Universidad de Miami y eso también me ayudó bastante en mi aplicación. Pude conseguir cartas de recomendación de doctores en Estados Unidos. Entonces es una serie de cosas entre requisitos obligatorios y requisitos que no son obligatorios, pero que ayudan mucho a tu aplicación, que te puedes tardar muchos años en conseguir antes de poder aplicar. Cuéntame una cosa, y las personas que son 100% que no tienen como tú, me imagino que tú tienes doble nacionalidad, Cualquier, las que son, ajá, cualquiera puede aplicar a donde estás ahorita. Sí, no necesitas la doble nacionalidad ni nada por el estilo. Tengo muchos compañeros, de hecho, incluso en mi mismo programa, que están haciendo lo mismo que yo, que no son ciudadanos americanos, ni residentes, ni nada por el estilo, y están aquí con una visa. Hay solo creo que dos o tres países que hoy en día en Estados Unidos no permiten venirse a hacer la residencia, pues por cuestiones políticas y por cuestiones bélicas y otros asuntos, pero la mayoría de los países, los estudiantes de medicina tienen la oportunidad de hacer lo que yo hice y no se necesita tener la ciudadanía ni un estatus migratorio permanente. Y ellos mismos te ayudan a tramitar un tipo de visa que te permite trabajar y estudiar en Estados Unidos. Perfecto. Ahí, es que como que me quedaste congelada, pero ahí estás. Oye, Aquí estoy. pues, oye, por último, ¿qué le recomendarías a los estudiantes que hoy están estudiando medicina? Hago muchos videos respecto, o de repente hice muchos videos sobre estudiar medicina y muchos me decían es que es una carrera mal pagada, es que no es tan fácil irse a Estados Unidos. He publicado, por ejemplo, las universidades de Texas que vinieron ahora a México a poner sus campus y tu caso por eso me pareció particular porque lo que muchas personas en los comentarios me dejan que es muy difícil de hacer, pues tú ya lo estás haciendo. ¿Qué le recomendarías a alguien? Vienes de una universidad pública en México. Ujú. Punto número uno. Segunda, hiciste el procedimiento para ir a la NASA, que ahí a lo mejor pues lo único que te ayudó un poquito más fue la nacionalidad, pero de ahí en fuera hiciste todo tu proceso normal. Y la otra, te aventaste a hacer este proceso en el que ahora estás y que cualquiera puede hacer. ¿Qué le recomendarías a quien quisiera seguir tu camino? Que no es imposible. Casi cualquier persona que yo conozco, casi cualquier estudiante de medicina lo puede hacer, pero no es fácil. Y tienes que estar bien consciente de que va a ser un proceso largo, va a ser un proceso bien difícil, de muchos sacrificios, si no cualquiera lo haría. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. Es un proceso bien difícil, pero yo que ya estoy de este lado, no soy ningún genio, ni tampoco creo que ninguno de los compañeros que yo tengo que estar haciendo lo mismo que yo sean ningunos genios. No se necesita ser un sobrehumano para poder llegar a este lado de la historia. Somos gente bien común, con muchos defectos, que la única diferencia y la razón por la que pudimos hacerlo, a diferencia de la gente que quiso pero que no llegó, es que tomamos la decisión y estudiamos muchísimo y no quitamos el dedo del renglón y tocamos todas las puertas que se tenían que tocar y nos cerraron muchas puertas en la cara y seguimos tocando puertas y no desistimos en el camino. Pero la verdad es que no se necesita ser ni genio, ni se necesita tener todo el dinero del mundo, ni se necesita tener todos los contactos del mundo, ni se necesita tener la ciudadanía americana, todo eso son mitos. Sí es un proceso de mucho esfuerzo, es un proceso que puede llegar a ser caro, es un proceso que va a ser muy largo, pero casi cualquier persona que yo conozco lo puede hacer. Solo necesitan decidirlo y hacer el esfuerzo. Oye, ¿qué tan caro podría ser? Que hay que Uf, hacer tres exámenes, dos claro. son los de Y STEPS, es un otro proceso es del caro. Inge. Ajá, ajá. Es un proceso caro. Yo no tenía mucho apoyo económico para hacerlo, entonces yo mi caso justo es un caso de alguien que lo hizo de la manera más barata que se puede hacer. Te puedes gastar muchísimo dinero. Yo tengo amigos que tenían mucho más apoyo económico y entonces gastaron mucho más dinero que yo en materiales de estudio, en rotaciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera. En mi caso, que digamos que yo siento que yo gasté lo mínimo indispensable para poder lograr todo el trámite. Tengo incluso en mi Instagram un video donde saqué la cuenta de cuánto gasté en exámenes, en material de estudio, en rotación en Estados Unidos, en los trámites, etcétera, etcétera.
y si no mal recuerdo, el número ronda, creo que entre los 8,000 y los 12,000 dólares. Lo tendría que volver a checar. La ventaja en Ok. mi caso es que yo fue un proceso que hice a lo largo de todo, hasta de que yo empecé a que me vine a Estados Unidos, pasaron más o menos 5 años. Entonces no es como que tuve que desembolsar ese dinero en un momento, sino que un año pagué un examen, el siguiente año pagué el otro examen. Entonces digamos que tuve la ventaja también de poder juntar el dinero, ahorrar, trabajar e irlo pagando como por partes conforme el proceso avanzaba, pero puede ser un proceso bastante caro. Ya. Oye, y finalmente, esto te lo iba a preguntar al principio, pero ya que no te lo pregunté, ¿cuál fue la parte más difícil de todo este proceso? Que sé por tus videos que fue un momento en el que quisiste abandonar. Como todo camino que vale la pena, a Sí. veces uno dice, híjole, Yo creo que el punto más difícil para mí fue cuando ya se acercaba la época de aplicar al match el año que yo iba a aplicar, y tener toda la incertidumbre que yo tuve de que ya le dediqué años de mi vida a este proceso, ya hice los exámenes, ya los pasé, ya gasté todo este dinero, ya hice todo el trámite, ya revalidé mi título, o sea, después de todo ese esfuerzo de tantos años, tanto dinero, tanto tiempo dedicado, es un proceso de mucha incertidumbre en el que el hecho de que tú cumplas con los requisitos y apliques no te garantiza un lugar en la residencia acá y hay mucha gente a la que no la aceptan. Entonces yo creo que esos meses en los que yo sabía que ya había hecho todo lo que estaba en mis manos, pero que nada estaba escrito en papel, fueron yo creo que los meses más difíciles y también ver a mis amigos de mi edad, a mis compañeros que acabaron la escuela de medicina conmigo, ya aplicando a la residencia en México y presentando el ENARM y entrando a sus residencias mientras yo no sabía qué iba a pasar conmigo, porque además yo decidí casi de último momento no aplicar a la residencia en México. Durante todo este proceso yo siempre tuve la idea de que iba a aplicar también a la residencia en México y ese iba a ser como mi plan B. Pero conforme se acercó la fecha, decidí de último momento que me iba a distraer mucho de mi aplicación en Estados Unidos, que no era necesario, que probablemente ni siquiera iba a tomar la plaza. Entonces decidí no hacer el ENARM y no aplicar a la residencia en México. Entonces, además, yo tenía la incertidumbre y la preocupación de que si no me aceptaban en Estados Unidos, yo no tenía una plaza de residencia en México. Yo creo que eso fue lo más difícil, el al final tomar ese salto de valor de yo ya hice lo que está en mis manos y le voy a dejar el resto al destino y no sé qué va a pasar. Puede ser que después de gastar todo este dinero, hacer todo este esfuerzo, perder tanto tiempo, no me acepten y no tengo nada más, no hay un plan B. Yo creo que esa fue la parte más difícil para mí, o sea, saber que mi plan A, B, C, D y hasta la Z era la residencia en Estados Unidos, no había plan B. wow, el plan B tiene sus precios, ¿no? No hay, ya es como quemar todas las naves y decir, ya no depende de mí, ya no tengo otra opción, es esta o es esta. Sí, yo le Y, puse y todo mi de, y- esfuerzo, toda mi dedicación y al final decidí que iba a poner todos mis huevos en la misma canasta y que pasara lo que tenía que pasar, que afortunadamente me aceptaron en la residencia en mi primer intento y además me aceptaron en mi primera opción. Fui muy afortunada, pero no todo el mundo tiene la misma suerte. Me parece que cuando yo apliqué el match rate, que es como el porcentaje de la gente, de los estudiantes extranjeros que aplican a la residencia en Estados Unidos, era como del 50%. O sea, solo la mitad de la gente que lo intenta cada año es aceptada. Entonces es mucha incertidumbre y es mucho el miedo que enfrenta uno, sobre todo cuando sabes que no tienes otro plan, que pusiste todo para el plan A y es todo lo que hay. y si no te toca en esa, lo puedes volver a intentar, Lo puedes pero hay volver a que volver a intentar. pasar, Lo podría hay que haber volver a pasar intentado el el proceso. siguiente año. Hay un poco de limitante respecto a los exámenes. Tus exámenes de certificación solo son válidos una cantidad de años. Me parece que es algo así como 7 años, pero lo puedes intentar varias veces seguidas. Solo que cada año que lo intentas, pues tienes que volver a pagar la aplicación. Em, es un año que tú decides si quieres trabajar, si quieres seguir haciendo investigación, si qué quieres hacer en ese inter. Em,
porque probablemente no puedas estar haciendo la residencia en México al mismo tiempo que sigues aplicando a Estados Unidos. Entonces, hay gente que aplica muchos años, hay gente que en su tercer intento los aceptan. O sea, no significa que si no quedas a la primera ya no quedaste, pero pues es muy difícil después de haber hecho tanto esfuerzo no quedarte en tu primer intento. Debe ser frustrante. Oye, pues muchas gracias por esta entrevista, te agradezco muchísimo. De nada. ¿Qué consejo le quieres dar a las personas que te van a escuchar? Personas jóvenes como tú que están en México, que están estudiando en una universidad pública. ¿Qué consejo te gustaría darles? Que lo intenten, que todas las oportunidades que encuentren por ahí o de las que sepan, lo intenten. Como les dije hace rato, em, la única oportunidad que tú sabes de cierto que no vas a tener es para la que no aplicas. Esa es la única que puedes estar seguro que no la vas a obtener, en la que tú no intentas. Pero cuando uno hace el intento, por más que pienses que no te la mereces, que no eres lo suficientemente bueno, que no te la van a dar a ti, te puedes llevar muchas sorpresas y eso fue lo que me pasó a mí tanto con la NASA como con la residencia en Estados Unidos. Entonces, este mundo es de los valientes y es del que lo intenta y del que toca 100 puertas, aunque le cierren 99. Va a haber una que sí se va a abrir. Ya, oye, y pues muchas gracias por la entrevista. ¿En dónde te pueden seguir? Cuéntales. De nada. Tengo una cuenta en Instagram, que es donde hablo, que no es mi cuenta personal, es una cuenta donde hablo acerca de medicina, y hago un poco de videos de eso. La tengo un poco abandonada porque la residencia es tan demandante de horas, Sí, eh, claro. que cuesta un poco de trabajo, pero me pueden encontrar ahí como Abril Carrillo MD. El MD es de MD de Medical Doctor, pero Abril Carrillo MD, y ahí con mucho gusto también me pueden mandar mensaje. Ok, donde yo te conocí es Abril-Carrillo-MD. No es la Es, misma que estás dando ahorita. es la misma. Nada Ah, más ok, es como ser completo. Abril-Carrillo-MD, pero es Abril Carrillo MD. Ujú, es la ok. misma. Perfecto, Abril. Abril, muchísimas gracias. De Muchísimas nada. felicidades. Que todo lo que sigas poniéndote en la mente y como objetivo, lo sigas logrando. Sigue poniendo pues el nombre de México en alto, pero sobre todo sigue logrando tus sueños, porque les vas abriendo camino a muchas personas y esta entrevista es con ese objetivo, que muchas personas te vean como alguien que, como dices, no son unos genios y que no se necesita más que disciplina, prepararse para un examen. Sí va a costar dinero, pero hay que estar dispuesto a pagarlo y hay que estar dispuesto a pagar todos los precios. Y entonces tú quiero que te tomen como un ejemplo, por eso te quise entrevistar, porque quiero que vean, no que yo se los cuente, sino que le vean de alguien que ya lo está haciendo, que estudió en una escuela pública, en una universidad pública en México, que hizo todo lo que tenía en mente, que a la mitad de la carrera se lo puso en mente, que no lo abandonó, que llegado el momento quemó todas sus naves, tenía un plan B y decidió no tomarlo para enfocarse 100% y entonces te felicito mucho por eso y de verdad te agradezco, aunque nos tomó un mes entrevistarte, porque sé que andas muy ocupada, te agradezco de nuevo. No, 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 te agradezco de nuevo, de verdad, porque me urgía entrevistarte Muchas gracias. es que me urgía, yo soy mexicano que cree mucho en que si puedes lograr lo que quieras, pero hay tanto hate en redes sociales que ahora te traje como un ejemplo, si ahí está, ella lo está haciendo, Sí, o sea, no se lo estoy contando yo, se los está contando alguien que ya lo está haciendo, ¿no? claro. No, ¿Ok? 100%. Y yo eso le digo siempre a la gente más joven que yo que se acerca y me pregunta, de verdad que si yo pude, significa que cualquiera puede. Yo no era ni más inteligente, ni más trabajadora, ni tenía más dinero, ni tenía más nada que ninguno de mis amigos que estudiaron medicina conmigo. Lo único que pasó conmigo es que lo decidí y no quité el dedo del renglón y lo que sí es cierto es que creo yo que estudié más que todos, que trabajé más que todos, que dormí menos que todos y al final por eso lo logré. Cuando uno se esfuerza tanto por algo, la mayoría de las veces obtienes lo que quieres, pero que si a alguien le sirve de ejemplo mi caso, es un ejemplo de que si yo pude, cualquiera puede. Y si lo están viendo y lo están dudando, tómenlo como una señal, de verdad. Yo un día lo decidí y de pronto 6 años después estoy aquí parada, pero si no lo hubiera decidido, pues no estaría aquí.
Eres una señal. Espero que eso seas para muchos Ojalá que el sí. día de hoy. Te agradezco mucho, de verdad, y te sigo deseando muchísimo éxito en todo lo que te Muchísimas propongas. gracias. ¿Sí? Muchas gracias por el tiempo también. Lo agradezco A mucho. la orden. Bueno, Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye. gracias. Bye bye. Bye.